Vamos a abrir las escrituras, hermanos. Vamos a leer una corta escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado estudiando a través de las escrituras el recorrido que hizo Pablo a través de sus viajes misioneros, partiendo desde Jerusalén. Entonces, en este punto vamos a llegar a Tesalónica, en el capítulo 17 de los Hechos, Tesalónica. Quisiera enfocar solamente una pequeña expresión de un versículo que está acá, que dice, el versículo 4, al final dice, y mujeres nobles, no pocas. Es Hechos, capítulo 17, versículo 4. Dice, y mujeres nobles, no pocas. Tomando en cuenta esto, voy a leer entonces el contexto. Dice, versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadoso, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntaron una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos entre las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen el decreto de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenía fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. La lectura la dejamos hasta acá. Como se pudieron dar cuenta, hermanos, en el versículo 4 dice allí, mujeres nobles, no pocas. Y yo me estaba preguntando algo bien interesante. Resulta que cuando usted lee primera carta de Tesalonicenses y segunda carta de Tesalonicenses, en ninguna parte de las cartas va a encontrar mujeres por ningún lado. Como por ejemplo, no pasa en la carta de los Filipenses. Se menciona a Evodia y a Síntique, ¿verdad? 2 mujeres, 2 damas, 2 hermanas, 2 creyentes. Pero en la carta de los Tesalonicenses, en ningún lado Pablo va a dedicar un espacio a las mujeres. En ningún momento. Ni en la primera carta de los Tesalonicenses, ni en la segunda carta de los Tesalonicenses. Entonces, es Lucas, el médico, el investigador, este hombre que está a cargo de recopilar la información y va a dedicar un fragmento de todos sus discursos en el libro de los Hechos para decir que en Tesalónica se convirtieron mujeres nobles, no pocas. Eso es lo que dice Lucas. ¿Cuánto demoramos diciendo esto? Mujeres nobles, no pocas. De pronto 4 segundos de nuestro tiempo, ¿cierto? 4 segundos dedica Lucas y va a enfocar el caso de las hermanas en Tesalónica. Ahora usted dirá, bueno hermano, pero si usted no tiene experiencia, porque usted no es mujer. Bueno, en efecto no soy mujer, ¿verdad? Pero alguien tiene que hablar de esto. Entonces, de hecho, nací entre mujeres. Mi mamá era la mujer que impartía reglas en la casa, pero también la mujer que amaba. Era esa mujer dócil, frágil, pero era una mujer también que nos corregía, nos disciplinaba. Mi hermana mayor era la que me daba luchas, con la que yo tuve que aprender mucho de paciencia. Mi hermana menor era aquella niña pequeña a quien yo tenía que cuidar en cierta forma, ¿sí? Bueno, de alguna u otra forma, uno aprende durante el camino a tratar con las damas, ¿verdad? Dice, mujeres nobles, no pocas. Entonces, con relación a mujeres nobles, no pocas, vamos a sacar 3 puntos. El primero tiene que ver con el establecimiento de una mujer en lo que gira en torno, pues, a una asamblea, ¿sí? El establecimiento.
En el segundo punto vamos a ver el engrandecimiento, nobles, el engrandecimiento. Y en el tercer punto vamos a ver la enumeración, no pocas, eran muchas mujeres. Entonces, como primer punto, el establecimiento. ¿Por qué Dios, hermanos, toma en cuenta en una asamblea a las mujeres? ¿Por qué? Tenemos que partir desde el principio de la creación. El establecimiento que Dios hace al principio con una mujer. De hecho, queridos hermanos, aquí quiero detenerme y decir algo. Usted, querido hermano, querida hermana, que estudian las Escrituras, cuando usted estudia las Escrituras, en la teología hay algo que se llama la ley de la primera mención. La ley de la primera mención. Grábese esto, porque cuando usted estudia las Escrituras y va a mirar una palabra, procure buscarla al principio para ver qué de importancia tiene. En el caso del establecimiento de la mujer, al principio tenemos que irnos a donde Eva. Cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y después dice, le haré ayuda idónea para él. Me quiero detener un momento en la palabra ayuda. Porque resulta que cuando usted estudia las Escrituras en el idioma original del Antiguo Testamento, que es el hebreo, la palabra ayuda es una palabra que significa rodear o circundar. Rodear o circundar. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Será que Dios se equivocó? No creo, hermanos. Que Dios sabe, el hombre es limitado, el varón es limitado. El varón necesita ayuda. El varón tiene su dirección de visión, es así. Y el resto, muchas veces lo ignoramos, ¿verdad? La mujer fue puesta para ayudar, rodear, circundar. Hermanos, es que hay cosas que yo no puedo ver acá, pero ella está allí viendo. Porque por eso Dios la estableció al principio. Cuando el enemigo está lanzando dardos de fuego para llegar a mi cabeza, y yo no tengo puesto el yelmo de la salvación, el casco, probablemente hay una dama que tiene los ojos en donde yo no puedo. Y probablemente esa dama me va a ayudar, ¿sabe? Mira, hermanos, hace unos meses atrás estaba pasando por luchas y había una persona quien estaba acechando. Resulta que Dios quiso quitar a esa persona y esa batalla, esa guerra se ganó. Pero siguieron los problemas y no fue un hermano, sino una hermana quien en un ratico, unos segundos, me senté con ella y ella me dijo, ganaste en aquel momento la guerra, pero la batalla continúa. Hermanos, el diablo siempre va a estar allí acechando. Pero si la mujer está puesta para ayudar, para circundar, para rodear, hermana, ¿quién cuida a la mujer? Ellas también son frágiles. Ellas también necesitan ayuda. Y quiero ver el salmo, uno de los salmos que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor. Le está cuidándonos también, hermanos. Dios tiene su forma de hacer las cosas, ¿cierto? Pero usted nos recuerda, cuando usted llega allá a donde, en la carta de Pedro, que la Biblia dice que Satanás, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Por eso le decía, hermanos, están puestas para rodear, para circundar, para ayudar. Necesitamos de ustedes, hermanas. Necesitamos de ustedes. O si no, díganos, hombres, ¿cierto, hermano? Si no tuviera usted su esposa, hermano, fracaso, exactamente. Y en todo sentido, hermano. En todo sentido. Hermano Jesús, en estos momentos está solo, pero probablemente tiene a su hija ya, ¿cierto?
Y así sucesivamente, hermanos. Entonces, ahora nos trasladamos al Nuevo Testamento. Dejamos esa escritura del hebreo, vámonos ahora al Nuevo Testamento y vamos a dedicar un espacio a leer en Romanos capítulo 16, hermanos, por favor. Vamos a leer acerca de una mujer y de la ayuda de esta mujer. Romanos capítulo 16, versículo 1. Dice la palabra de Dios: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Muchas veces nos quedamos hasta allí y entonces, bueno, la carta de recomendación y 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 no salimos de allí. ¿Qué más dice la Biblia? Dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Quiero por un momento ver esa palabra ayuda ahora en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Quiero ver entonces esa palabra ayuda en griego. Resulta que la palabra ayuda allí donde dice, porque ella ha ayudado a muchos, es la palabra próstatas. Próstatas. Yo creo que la mayoría de acá sabemos qué es la próstata, ¿cierto? Y dónde está ubicada, ¿cierto? Tengo que ser muy gráfico con eso. ¿Qué quiero pensar con esto, hermanos? Con esto quiero pensar en una mujer luchadora, una mujer trabajadora, una mujer que ayuda como si fuera la fuerza de un hombre, hermanos. Como muchas veces decimos en un lenguaje muy coloquial, ella se colocó los pantalones bien puestos, algo así. Hermanos, no solamente necesitamos a nuestras queridas hermanas para rodear y para circundar, para estar pendientes, para estar vigilantes, para que nos ayuden, nos colaboren en la limitación que nosotros tenemos. Necesitamos también esa fuerza, esa valentía de esas mujeres, hermanos. Piense por un momento. Trasládese años atrás. Usted en su registro no tiene hermanas que fueron así como esta mujer, con los pantalones bien puestos, pues. Mujeres que dieron más allá de sus fuerzas. Yo tengo muchas aquí en mi registro, hermano. Yo sé que usted también. Miremos el ejemplo de esas mujeres valientes, esas mujeres de empeño, esas mujeres con vigor, con fuerza. Hermanos, por eso y muchas otras cosas más es que Dios está interesado en establecer mujeres en la iglesia. Imagínense ustedes que hoy, en vez de que todos hubiésemos cantado, sacamos a las damas. ¿Cómo se escucha, verdad, Arner? Los cánticos. Arner dice por allá. ¿Cómo se hubiese escuchado? Puros cigarrones, pura voz así toda gruesa, pues. ¿Verdad? No, necesitamos a las hermanas, hermanos. Las hermanas son necesarias en la iglesia. Para eso Dios las estableció, para que ayuden, colaboren, pues. Entonces, voy a dejar a un lado el primer punto, que es el establecimiento, lo que Dios dejó. Ahora me voy a dedicar al segundo punto, el engrandecimiento. Dice allí en donde leímos en Hechos, capítulo 17, versículo 4, dice, mujeres nobles, no pocas. Y aquí quiero detenerme por un momento. Si hablamos en su sentido literal, noble allí significa, viene de la palabra protos, que es principal. Alguien que ha llegado de la nada a hacer algo. Proto, alguien principal. Que ha llegado a hacer de la nada algo. En Tesalónica había mujeres de estas. Mujeres de la nobleza. Pero yo quiero, en un sentido práctico, mirar la nobleza en otro sentido. De la nada han llegado a hacer algo. Aquellas hermanas que han tenido la oportunidad de estudiar y se han preparado. Y son mujeres que de la nada llegaron a hacer algo. Sus estudios, posgrado, maestría, se prepararon, licenciatura, etc. Son algo. Hermanas, las mujeres en su principado necesitan también la iglesia
mujeres que sepan, mujeres colaboradoras, en ese sentido, que presten sus capacidades, lo que como Dios las dotó, digamos, ¿sí? Y sus capacidades para ayudar. Pero no solamente esto, probablemente haya hermanas que no se pudieron preparar como otras, ¿verdad? Pero a lo mejor en la esfera del trabajo son mujeres nobles, mujeres principales, mujeres que de la nada surgieron y llegaron a ser algo. A ese tipo de damas, de mujer, también Dios necesita. Que en su trabajo sean ejemplo, que en su trabajo sean las primeras, las mejores, hermanos. Pero probablemente hayan hermanas que prefirieron quedarse en casa porque le gusta la atención en casa al esposo, a los hijos y quedarse allí. Y en casa sus esposos les respetan, sus hijos les respetan. Son bien vistas en casa. Mujeres de estas también necesitamos. Pero hermanos, la nobleza. Y entonces recopilando toda esta información de esas mujeres preparadas, de esas mujeres que son muy importantes en el trabajo, mujeres que son alabadas en el hogar y en otras esferas de la vida, mujeres de esas necesitamos, hermanos, en la asamblea. Por eso Lucas deja el registro, mujeres nobles, no pocas. Necesitamos mujeres, hermanos, porque ellas, Dios las quiere engrandecer para que jueguen un papel importante en la iglesia. Ahora, quiero ver por un momento a Lidia, la vendedora de púrpura de la iglesia pasada, que era Filipo. ¿Quién era Lidia? Lidia era una mujer de la ciudad de Tiatira. Lidia era una mujer que Dios quiso engrandecerla. Era una mujer trabajadora. Era una mujer, hermanos, que hizo un largo viaje desde Tiatira. Dejó su tierra para llegar a Tesalónica y allí desarrollar su emprendimiento, su negocio, vendedora de púrpura. Era una mujer, hermanos, que tenía a cargo su familia, que Dios quiso engrandecerla. Y ella fue una mujer principal. ¿Qué figuró Lidia en la iglesia? Una mujer importante. Mire, antes de que Lidia estuviera en la iglesia, Lidia estaba orando en un lugar con un grupo de damas. Orando en un lugar con un grupo de damas. Cuando llegó Pablo y vio eso, estuvo bien. Miren, ¿sabe una cosa, hermanas? Ahorita las hermanas se están reuniendo, están haciendo reuniones para compartir, para integrarse, para fomentar comunión, para abrir las escrituras. Las damas lo están haciendo. ¿Estás involucrada en eso? Pues es hora, hermana. Es hora. Eso genera ayuda en cada una de ellas. Fomenta la comunión. Eso es necesario, hermana. Imagínense si Lidia y aquellas mujeres no hubiesen experimentado esto. Pero quiero ver también a una mujer visionaria, que era Ana, la del pasado, la mamá de Samuel. Era una mujer también que fue engrandecida, una mujer como si fuera de la nobleza. ¿Qué pasó con Ana? ¿Cuál era la dificultad de Ana? Pregunto. ¿Cuál era la dificultad de Ana? Pregunto. Ale dice, no podía tener hijos. No podía tener hijos. Esa era la dificultad de ella. ¿Por qué quiero ver una mujer visionaria? Porque su esposo, Elcana, no tenía la visión de Ana. Ana era una mujer que estaba viendo los problemas en Israel. Ana era una mujer que estaba viendo la falta de liderazgo en Israel. Y por eso Ana quería un hijo para dedicarlo a Dios en el liderazgo. Pero un día, Ana se postró a orar. Y en su oración, ella hablaba con palabras muy bajitas y movía sus labios. Ella estaba orando a Dios. Y llegó su esposo, que pareciera que la visión de su esposo no estaba bien clara como la de Ana, y le dijo a la mujer, mujer, digiere tu vino.
Elí, qué pena, hermanos. Elí, fueron los tiempos. Mujer, digiere tu vino. Ella no estaba borracha, ella estaba derramando su alma delante de Jehová. Y Dios la escuchó. Y esta mujer visionaria, entonces, fue engrandecida. Fue una mujer principal. Y todos los que tenían que ver con Samuel sabían que Ana era la mamá. Hermanos, Dios quiere hacerte a ti una mujer principal, una mujer de la nobleza, una mujer importante. Dios quiere engrandecerte a ti. Otro punto importante, hermanos, es el tercer punto. No pocas. Mujeres nobles, no pocas. ¿Qué significa eso? Muchas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la intención de que Dios levantara tantas mujeres en una iglesia? Si la mujer tiene un rol limitado en cierta forma, pues, a diferencia del hombre en la iglesia. Dios tiene algo con la mujer. Piensa en eso. Ahora usted dirá, bueno, hermano, pero es que estamos cansados de oír de que la mujer cae en la congregación, de que la mujer cae en la congregación y se enfoca solamente en eso, que la mujer cae en la congregación. Bueno, nosotros sabemos eso, ¿verdad? Y está claro en las escrituras, pero probablemente haya personas en este auditorio que dicen y han recorrido muchos lugares de reunión y ven a mujeres en un púlpito como este impartiendo la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué nosotros acá no lo hacemos así? Bueno, porque realmente la escritura revela en dos fracciones, en libros diferentes de las escrituras, que la mujer debe callar en la congregación. Pero entonces los grupos, quienes apoyan que la mujer sí puede pararse acá y enseñar la palabra de Dios, dicen, no, lo que pasa es que eso solamente fue en Corinto. Tú no puedes encerrar todas las iglesias allí. El tema, hermanos, es que en el versículo anterior a ese que dice que la mujer calle en la congregación, el versículo anterior, ¿sabe qué dice? Como en todas, plural, las iglesias, plural, de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Entonces, ese es el primer argumento bíblico para refutar estas prácticas, digamos, que algunas tienen. Ahora, ¿hay más? Sí, hay más. Tiene que ir entonces en Tesalónica a Timoteo. Probablemente la carta a Timoteo fue escrita a otra iglesia, probablemente Éfeso, ¿verdad? No Corintios, Éfeso, donde expresa también, y expresa algo bien importante, hermanos. La mujer cae en la congregación, así como la ley lo dice. La ley en el pasado. Y usted entonces busca en toda la ley, y usted no va a encontrar un versículo que diga que la mujer tenía que callar. ¿Sabe cómo lo va a encontrar? En la práctica. Usted no va a encontrar a los sacerdotes dándole lugar a la mujer para que ministren. Y así sucesivamente. Entonces, hermanos, hay instrucciones bien claras. Pero la mujer, Dios quiere poner a muchas mujeres para que con su silencio demuestren al resto de la gente que nos visitan, que vienen a este lugar, que hay patrones bien claros y establecidos y fundados en la palabra de Dios. Voy a dejar la escritura hasta acá. Solamente como spoiler, voy a mencionar en el capítulo 17 de los Hechos, en el versículo ya les indico. Listo. Capítulo 17 de los Hechos, versículo 12. Esto lo voy a dejar como spoiler para la siguiente prédica, que si el Señor lo permite. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción. Entonces, con esto dejamos finalizada, hermanos, la prédica de hoy. Eso va a quedar para una siguiente predicación. Eso que acabo de leer no es Tesalónica, era otro lugar. Entonces, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos, nos ayude a todos, que podamos ser firmes, podamos las hermanas sobre todo entender el establecimiento que Dios ha hecho en mí
¿por qué lo hizo? El engrandecimiento que Dios quiere en mí, ¿para qué lo quiere? Y la enumeración, la exhibición que Dios quiere en mí también, ¿por qué razón? Entonces, hermanas y hermanos, vamos a orar. Padre,